Hablamos con... Hoy en Planinova Empresas vamos a tocar el tema de la negociación. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y hemos profundizado muchas veces en el tema de negociación. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en lo que es la negociación de supervisado con responsable. Ese es un tema que tiene muchísimas particularidades y para ello vamos a contar con Juan Manalet, un especialista en la materia, con un gran bagaje tanto formativo como profesional. Bienvenido, Juan. Un placer estar aquí con vosotros. Me ha gustado mucho tu libro de Negociación para Todos. Es sin lugar a dudas uno de los libros más prácticos, es decir, desde el punto de vista operativo, que he podido leer en temas de negociación. A mí me gustaría resaltar, decir, fíjate que cuando se habla causas de depresión, se marcan dos como prioritarias. Por ejemplo, una es una mudanza, para entendernos, o causas de estrés, más que de depresión, podríamos decir de estrés. La mudanza, y la otra es llevarse mal con el jefe. En el apartado de negociación, ¿cómo se negocia entre el jefe y el subordinado? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, o cómo nos puedes orientar, mejor dicho, al respecto? Complejo el tema, ¿eh? Sí, mucho. Porque hay una persona crítica ahí, que es el jefe. Claro, la negociación es un proceso, y como tal proceso pues, está compuesto por elementos diferentes, 7 en concreto, pero lo que sí requiere es que uno de esos elementos, que es la relación, exista. Es decir, negociar quiere decir que yo voy a obtener unas cosas, pero te voy a tener que dar a ti a cambio otras que también me importan, pero no tanto como las que tú me vas a dar a mí, y yo te voy a dar a ti cosas que te importan a ti. Es decir, negociar es ceder cosas. Entonces, para poder hacer negociaciones exitosas entre superior y subordinado, el superior debe estar de acuerdo con la filosofía de la negociación. Evidentemente, él no conseguirá todo lo que pretende, ni el subordinado tampoco. Pero si llegan a un acuerdo que no les gustará ni a uno ni a otro, pero que les permita convivir con él en forma confortable durante bastante mucho tiempo, habremos llegado a lo que realmente la negociación puede conseguir, ¿no? Todo lo demás yo pienso que es engañar, es como las que hablan de la negociación de ganar, ¿no? De ganemos todos, ¿no? No quisiera ser tan drástico, pero es una estupidez y además es mentira. Sería, a ver si no lo he entendido mal, ceder con beneficios. Exacto. Es decir, que cedo pero obtengo un beneficio. Exactamente. Y tú también cedes y también obtienes beneficio, y yo también. Entonces tú te llevas unas cosas que eran importantes para ti, y relativamente importantes para mí, y yo me llevo cosas que para mí son muy importantes, y en cambio para ti tienen una relativa importancia. Pero hemos cedido cosas, claro, evidentemente. Y como tú muy bien has dicho, hemos además obtenido un beneficio de algo que nos importaba mucho. Correcto. Y además, cuando eso lo trasladamos al mundo de la empresa, al día a día, como dices, es un tema muy complejo y necesitaríamos muchísimos, ya no hablo de horas, muchísimos días y meses para hablar del tema. Sí. Y para poderlo tocar en profundidad, ¿no? Pero vamos a ver, la cuestión está, hay que buscar un proceso en que, cuando estamos hablando, por ejemplo, entre un jefe y un subordinado, hay una interrelación diaria. Es muchas horas las que se pasan, muchos días, muchas semanas, muchos meses, muchos estados de ánimos, muchas situaciones, vamos a llamarles puntas en cuestión de estrés. Para que eso se armonice, es decir, quede sistemático, como tú has dicho, de forma sostenible, la dificultad ahí se complica una verdadera barbaridad. Porque dices, bueno, vamos a ver cómo eso se mantiene en el tiempo. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, si consideramos que la negociación no es algo ocasional, sino que es algo que debería estar incorporado en las culturas de funcionamiento de las organizaciones, de los equipos o de las distintas estructuras que conviven en una organización, en una empresa, entonces el tema es menos complicado, si existe una cultura negociadora. Porque cuando surge el conflicto, cuando surge la urgencia de un pedido, una devolución de un cliente o algo que ha salido mal, la predisposición de las personas involucradas hacia la resolución de aquel problema es
mucho más proactiva que lo que puede ser gente que no tenga incorporada una cultura corporal, una cultura de negociación dentro de su organización, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo promover culturas de negociación? Pues ahí vuelve otra vez a adquirir un papel absolutamente crítico la persona que manda. La persona que manda es la que ha de impulsar, porque el primer interesado debe ser él, en que su organización tenga una cultura de negociación, ¿no? Quería comentarte, Juan, un ejemplo que me pasó el otro día hablando con un empresario. Estamos hablando de una empresa de 15 trabajadores. Y me comenta y me dice, empiezan los mundiales, están los mundiales, hay los partidos de fútbol, y dice, no sé si dejar a la gente que vaya a ver el partido, si poner una tele para que lo puedan ver en el puesto de trabajo, o si cumplir el horario normal. Y preguntaba, dice, claro, por todos los trabajadores es una cantidad de horas que voy a perder de productividad. Y la línea que tú comentabas de ceder, ¿no? La pregunta suya era decir, la pregunta, el dilema en el que estaba era decir, mira, voy a sacrificar 1 hora y media, pongo un televisor para que todo el mundo vea el partido, compro unas Coca-Colas, pongo tal, genero eso en una sesión de equipo, que aunque no hable de equipo, ya estás allí haciendo que la gente esté compartiendo sentimientos y emociones conjuntamente, o por el contrario, dices, mira, mejor que produzcan porque no vamos bien de tiempo, la situación está tal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué le aconsejarías?